tengan, amados hermanos, y sean bienvenidos a este domingo de alabanza a nuestro Dios. Y para comenzar vamos a orar. Los invito a inclinar sus rostros y cerrar sus ojos. Mi Dios, en esta hora del día, Señor, venimos delante de ti para que abras nuestra mente y nuestros corazones, Señor, y también abras nuestros oídos para escuchar tu palabra, Padre. Que todo lo que está insertado en este orden de culto sea para honra y gloria tuya, Padre, y que las alabanzas que se van a entonar también, Padre, que sean como perfume a tus pies, mi Dios. Gracias te damos, Señor, que nos permites estar aquí para escuchar tu palabra, Padre, para aprender cada día más sobre ti, Señor. También te pido que hable tu Espíritu a través del pastor, Señor, y que también seas tú el quien dirija este orden de culto, Señor, este culto en este día tan hermoso, Padre. Gracias te damos, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Salmo 117: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Vamos a continuar y vamos a entonar los siguientes signos. Hosana, Hosana, Hosana. El cielo y tierra es el Señor, la gloria y potestad, y nos circunda con su amor la excelsa Trinidad. Alzad pues himnos de loor, que es grato al sumo bien, y a Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. A Dios rindamos todo honor, todo honor, todo honor. A Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. Hosana, Hosana, Hosana. El cielo y tierra es del Señor, la gloria y potestad,
circunda con su amor la excelsa Trinidad. Alzad pues himnos de loor, que es grato al sumo bien, y a Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. A Dios rindamos todo honor, todo honor, todo honor. A Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. Continuando con el orden de culto, vamos a tener la lectura que es en 1 Corintios 2. Y dice la palabra de Dios: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Vamos a continuar escuchando el mensaje de Dios en este día. Mis amorosos hermanos, es un gusto volver a saludarles. Estamos estudiando el capítulo 2 ya de la primera carta a los Corintios. Es un gozo tener noticias suyas, saber que el Señor nos ha cuidado en esta pandemia, y oramos por todas las personas que están sufriendo y las personas que están combatiendo la pandemia, arriesgando sus propias vidas. Damos gracias a Dios, y el día de hoy queremos estudiar el tema de este capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. El título, como ustedes verán en esta diapositiva, es Ahora entiendo. Y es una frase que he escuchado muchas veces cuando he presentado el Evangelio, y algunas personas, después de reflexionar en lo que representa para sus vidas, han decidido, guiados por Dios, tomar la decisión de ser transformados en discípulos suyos, en discípulos que aman al Señor, que le sirven y le invocan en cualquier lugar.
Gracias a Dios por sus vidas. Y hoy estaremos viendo este capítulo, pero antes yo quisiera que checáramos la siguiente diapositiva. Está basada en 1 Corintios 1:10 y dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este 1:10 es el que va a marcar los siguientes 4 capítulos. Por eso es importante estarlo repitiendo y tenerlo en cuenta, porque es el contexto de lo que Pablo nos va a enseñar en este capítulo 2. El primer punto que Pablo nos enseña, como dice la siguiente diapositiva, es qué es el Evangelio, y está basado en los versículos 1 al 9. Para estos apasionados seguidores de Jesús, quienes tenían todos los dones que el Espíritu Santo había provisto para la iglesia, el Evangelio es, en primer lugar, el testimonio de Dios. Dice los versículos 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fuimos a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Un testimonio es una palabra cierta, emitida por un testigo veraz ante un tribunal. Y esa palabra merece ser oída por todos. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, en su versículo 31 al 37, dice de la siguiente manera Jesús: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que ustedes sean sabios. Él era antorcha que ardía, Juan, y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Pero yo tengo un mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y este testimonio es contundente. Si tú vas a la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 5, dice el versículo 7, pero 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Es decir, el testimonio de Dios es acerca de su Hijo. El Evangelio es el testimonio de Dios acerca de esa persona, Cristo Jesús. Y dice el apóstol Pablo, crucificado, que murió en la cruz. Y en esta misma carta de 1 Corintios, en su capítulo 1, 24, nosotros leímos la semana pasada que para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Este es el testimonio de Dios. Este es el Evangelio que necesitas escuchar. En segundo lugar, el Evangelio es poder de Dios. El versículo 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo pasó por una época de depresión
Después de haber predicado en Atenas y no tener el resultado esperado, Pablo dice que estaba deprimido, tenía temor y temblor, y dice, cambió su estrategia de fundación de iglesia, mientras que a Atenas fue con una estrategia de querer impresionar con la sabiduría. A Corinto dice, yo no fui más que con la palabra de Dios, de Cristo, anunciar a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad. Qué difícil es hoy para los líderes admitir su debilidad. A mí me encanta el apóstol Pablo. Y dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, el Evangelio es el poder de Dios. No tiene un origen humano, tiene el poder de cambiar la naturaleza débil de la humanidad, la naturaleza caída, porque en la cruz nosotros vemos que reside lo más débil de Dios, y eso débil de Dios es más poderoso que todo el mundo, y ese poder es su amor. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Romanos 5:8 dice de la siguiente manera, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El poder de su amor. Y en tercer lugar, el Evangelio es la sabiduría de Dios. Según dice el apóstol Pablo, debemos de estar unidos en el Evangelio. Sin embargo, dice el versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La sabiduría de Dios está oculta en el pesebre, está oculta en el camino, en Nazaret, pero sobre todo, dice el apóstol Pablo, está oculta en la cruz. Es el misterio que nos envuelve, es esa forma en que una vez que Dios nos atrapa, jamás nos dejará. Y en el Evangelio de Juan, en capítulo 17, versículo 3, dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí, en la muerte de Jesús, Dios bloquea el camino a la falsa sabiduría. ¿Y sabes de dónde viene esa falsa sabiduría? Sí, de la serpiente, del huerto, de seguir nuestra animalidad en lugar de seguir la espiritualidad por la que Dios nos guía. La tentación ha sido superada en los hijos de Dios. Pablo cita por esta razón Isaías 64, versículo 4, que dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Es decir, es una palabra de esperanza. La promesa de la restauración es real y es posible solamente en Jesús, el Mesías que fue crucificado, pero ahora resucitado. En la siguiente diapositiva tú puedes ver cómo era la ciudad de Corinto. Bueno, las ruinas de la ciudad de Corinto. A esta ciudad fue la que Pablo fundó la iglesia y a la que ahora está dirigiendo
esta carta. ¿Cómo recibimos el Evangelio? Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva para ver la segunda parte de este hermoso capítulo 2 de Primera de Corintios, versículos 10 al 16. Es como si Dios hubiera puesto un chip en los cristianos desde antes de la fundación del mundo. Ese chip se llama fe, y la fe es activada por el Espíritu Santo. Aquí mismo en la primera carta de Corintios, en su capítulo 12, versículo 3, Pablo dice, 1 Corintios 12, 3, dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, la fe activa el creer, el Espíritu, activa la fe para creer en Jesús. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Ahora sí, vamos a segunda carta a los Corintios, en su capítulo 3, versículo 17, dice: porque el Señor, el Kyrios, el Yahvé, el Adonai, es el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es decir, el Espíritu, como dice Primera de Juan, es el Señor, es uno, y Dios mismo nos da en primer lugar revelación. Los versículos 10 al 11 de Primera de Corintios 2 nos dicen cómo recibimos el Evangelio. Dios, dice, nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos lo reveló a nosotros por Él mismo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El conocimiento es accesible, pero no solamente para los pastores o los iluminados, como tenían esta costumbre los gnósticos y los filósofos y los religiosos de aquella época, las religiones de misterio que estaban tan de moda en Corinto y en Atenas y en todo el imperio. No, aquí dice, este conocimiento es accesible a todos los que creen en Jesús. Ahora el Espíritu les ha revelado el testimonio de Dios. Y en Juan capítulo 15, versículo 26, dice de la siguiente manera el Evangelio de Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, es la promesa de Jesús, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En segundo lugar, la siguiente diapositiva nos habla que recibimos el Evangelio y que Dios mismo nos guía personalmente. Es decir, versículos 12 al 15, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, dice el apóstol Pablo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y esa es la madurez, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Nos guía personalmente. ¿Quién puede juzgar a Dios si Jesús está en la cruz pagando por nuestros pecados? No por sus malas acciones, sino por todos los actos malos y perversos que no solamente hemos hecho, sino que hemos pensado y hablado en contra de nuestro prójimo y en contra de los demás. Dios mismo nos guía. A mí me encanta leer Romanos 8, volverlo a leer, ya lo leímos, pero volverlo a leer. Versículo 14,
Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Qué bendición más grande tenemos! Y para terminar, la siguiente diapositiva nos dice que recibimos el Evangelio porque Dios mismo nos da la forma de pensar de Cristo. Y así termina el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá al Señor? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. No es una pregunta, no es un deseo. No dice lo vamos a tener o quizá lo logremos por las obras. No, Él dice nosotros tenemos la mente de Cristo. Si eres llamado, tienes el chip y el chip está activado por el Espíritu Santo. Vas a encontrar la voluntad de Dios en la palabra. Vas a deleitarte, como dice Colosenses 3:16, en la palabra. La palabra de Cristo, more, es la mente de Cristo, la palabra de Cristo. More en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta es la mente de Cristo, en que debemos de ser enseñados y exhortados. Y por último, la última diapositiva, nosotros podemos ver que la respuesta a este nuevo tiempo no son las filosofías humanas. Veo estas discusiones acerca de lo que debemos de hacer en medio de esta pandemia, por ejemplo, pero también en otras circunstancias, lo que tiene que ver con educación, con familia, con matrimonio, con leyes, con comercio, etcétera, etcétera. La economía, la política. Pero Pablo dice, todo es estar en Cristo. Y de esto trata la primera carta a los Corintios. Si estás en Cristo, entiendes. Pero si no tienes a Cristo, estás expuesto a llevar de aquí para allá como el viento lleva las hojas secas, sin raíz, sin savia, sin vida. Oraré por ti, para que tú también entiendas. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque humildemente nuestra mente, Señor, la sometemos al señorío de Cristo. Y hay hermosas personas que hoy están naciendo de nuevo, que hoy el Espíritu Santo está activando la fe para creer y dejar atrás esa horrible y perversa manera de vivir, y sus corazones sean convertidos a la verdad. Gracias por la fiesta espiritual que sucede en estos momentos en los cielos, y gracias porque a través de este medio podemos seguir anunciando el Evangelio y muchos pueden seguir comprendiendo cómo recibir este Evangelio en Cristo Jesús. Te agradecemos, amado Padre. Amén. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión y que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Trabajemos
Seguimos estando en casa y les recomendamos que en esta semana sean muy cuidadosos, no salgan. Es la parte más crítica de la pandemia. Damos gracias a Dios por sus vidas, nos encanta leer sus comentarios y responder a ellos. Estamos orando por toda la iglesia. Gracias a Dios que podemos seguir alabando y glorificando su nombre y trayendo nuestra ofrenda y diezmo al Señor. Los que somos de casa nos hemos comprometido delante de Dios, de los ángeles del cielo y de nuestra congregación a sostener firmemente este ministerio. Y queremos invitar a los que nos visitan que si quieren colaborar, en la descripción del video ustedes pueden encontrar los datos y puedan depositar el apoyo económico que servirá para extender el Evangelio por todo el mundo. Damos gracias también a Dios por todos los que están orando y oramos por toda la iglesia El Mesías. Por lo pronto todavía no reabrimos las oficinas, pero estamos esperando las indicaciones para que las oficinas y el templo, el culto público, sea abierto de acuerdo a las medidas que las autoridades tomen. Les agradecemos si nos dan un like en el video y sobre todo si lo comparten con otras personas. Gracias a Dios porque seguimos presentes en las redes sociales. Que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, con todos los que invocan el nombre del Señor en todo el mundo. Amén.